Segundo, hablamos de Sócrates, que en contra de los sofistas decía que la sabiduría está al alcance de todos. Los sofistas cobraban por dar clases y Sócrates les decía está al alcance de todos. Y utilizaba un método que es el método mayéutico, que era a través de preguntas. Y les hice esas preguntas. Por ejemplo, hoy vamos a utilizar un poco el método mayéutico para la discusión de los toros. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio en eso. Vamos a hacerlo rápido, porque hoy si vamos, tenemos mucha materia que ver. Entonces, Platón fue discípulo de Sócrates. El que escribe y por el que sabemos de Sócrates es por Platón. Platón es el que empieza a hacer las obras, a escribir las obras, a través de modo de diálogo. Muchos de sus obras eran a través de diálogos. Hagan de cuenta, por ejemplo, la obra que se llama Gorgias, que era de un sofista, es la discusión de Gorgias con Sócrates. Y es así, diálogo. Otra obra que es así, un poco en este estilo, es El banquete, donde habla sobre el amor. Para Platón, el amor, ¿por qué decimos? Y a veces nos podemos confundir, y no significa lo mismo amor platónico. No vayan a decir, ay, aquí vamos a hablar del amor platónico, sí, de aquel que tenía en la secundaria. Ay, no. Para Platón, el amor era el impulso que llevaba al conocimiento de la idea de belleza. Atención aquí, dejen todos sus cuadernos. Platón, y por eso lo quise ver hoy, porque los dos tienen mucho que ver con lo que vamos a ver. Para Platón, todo el conocimiento humano, todo el conocimiento de la realidad se basa en dos cosas: el mundo de las ideas y el mundo sensible. Pero el mundo del sensible lo conocemos porque antes tuvimos que vivir una experiencia del mundo de las ideas. Y aquí viene el mito de la caverna. Platón decía que había una caverna que estaba oscura y que había 3 hombres atados de pies y manos. Y entonces atrás de ellos había una fogata. Y enfrente de ellos había como una barda donde había realidades que se les ponían y se les proyectaban, como si yo hiciera esto. ¿Ok? Esto, sombras. Y de repente aparecía esto y entonces decían, ¿qué será eso? Y se les quedaba en la memoria. Y de repente aparecía, no sé, por ejemplo, esto, ¿no? Aparecía un corazón. Un corazón. Bueno, ahí está, más o menos. Un corazón. Y entonces decían, ¿qué es eso? Y era la idea de corazón, la idea de una manzana, la idea de un árbol. Y entonces todas esas ideas se iban quedando de una manera inconsciente en nuestro cerebro, y cuando nosotros ya nacíamos para aprender, recordábamos lo que habíamos vivido antes de nacer aquí, de venir a la Tierra, del mundo de las ideas. De esa manera nosotros teníamos un conocimiento de las cosas. Es la manera de explicar de Platón. No estamos diciendo que sea así. ¿Ok? Esa es la forma de explicar. Por eso el mundo de las ideas, el mito de la caverna, que apoyaba o sustentaba la idea que Platón tenía del conocimiento y de la realidad de las cosas. Por lo tanto, se van a dar cuenta que para Platón muchas cosas, cuando nosotros llegábamos a la realidad, era como liberarnos de esa experiencia que tuvimos en el mundo de las ideas, esa experiencia del mito de la caverna, y verlo en la realidad y decir, ah, claro, ya entendí. Esto era lo que yo había visto o que yo había contemplado antes, lo que mi alma había contemplado antes de venir al mundo real. Esta es la forma de Platón. Ahorita a nosotros nos suena media rara, pero pues así era la forma de explicar. Para él también la política, y esto era importante, la política era un arte de contemplar las formas, es decir, con este mundo de las ideas, porque todo giraba en torno a eso, era como el buen gobernante tenía que ser un filósofo. Para él el que gobernara tenía que ser un rey filósofo. ¿Por qué? Porque era una persona pensante que había contemplado y que estaba profundizando el mundo de las ideas. Y por lo tanto él podría gobernar, porque era prudente, porque era pensante, porque era reflexivo. Para él era este tema, que no suena tan descabellado, pero llevando a su extremo podría llegarse a ser una tiranía. ¿Ok? ¿Qué buscaba él? La armonía y el ser liberados de todo aquello. ¿Se acuerdan que les dije que esas personas estaban atadas de pies y manos? Cuando volvían a la realidad, y esta es la segunda parte del mito de la caverna, una vez uno de ellos se desata y entonces sale de la cueva y se le alumbra el sol, y al principio queda como cegado. Y eso es lo que pasa con nuestra realidad, según Platón. Cuando nosotros llegamos a la realidad, nos cegamos, o sea, como que, wow, nos alumbra mucho, ¿no? Nos sorprende. Pero después esta persona se acostumbró a la luz del sol y empezó a ver la realidad. Y contempló la libertad. Para Platón, la libertad estaba basada ya no en vivir del mundo de las ideas, sino en el contemplar la realidad, cosa que no está tan alejado de lo que hacemos. Pero
Algunas cosas también tenía malas Platón, no crean que era así como, ¡ay, el súper sabio! Que lo era. Pero tenía sus formas raras de contemplar la vida. Por ejemplo, ¿cómo contemplaba o cómo describía más bien Platón al ser humano? Como un bípedo alado. Bípedo sin plumas. O sea, como un ave, pero sin plumas. Y entonces un día llegó alguien, un filósofo, y le dijo, agarró una gallina, le quitó las plumas y dijo, mira, ahí está un humano. Es un bípedo sin plumas. Pues sí. Y entonces ahí cambió su forma de contemplar al ser humano. ¿Por qué? Porque no era perfecto. Ningún filósofo, ninguna persona era perfecta, pero su forma de ver las cosas a veces le llevaba a esto. Este era uno de los fallos de contemplar el mundo de las ideas, porque muchas cosas quedaban como en sombras, no en realidad. Otra cosa importante es el mito del carro alado. Y este yo quiero que lo veamos porque contempla muy bien dos cosas. Primero, el alma del ser humano, la tendencia entre el bien y el mal y el peso de la virtud. La arete en griego. Quiero que lo veamos. En el Fedro dice que el ser humano tiene tres almas. Esto es lo que dice Platón. ¿Cuáles son? Una, la que te lleva a lo negativo, el caballo negro, lo que te lleva a bajarte a este mundo que es un castigo. Para Platón es un castigo. Lo mejor es estar en el mundo de las ideas, ¿no? Estar ahí, contemplar, disfrutar. No solo comer, sino contemplar la idea. Para Platón es esto. Segundo, está el alma de la bondad, que es el caballo blanco. Pero esta alma, pues muchas veces está descuidada. Pero es la que hace que te eleves. Es la que más quiere, es el caballo que más quiere elevarse. Los dos tienen alas, pero el que más quiere elevarse es el caballo blanco. Sin embargo, el que domina es el alma racional, la razón. Si el ser humano no se domina por la razón, pues puede ser esto, que hace mucho bien, pero no sabe ni a quién. O la otra, puede dejarse llevar por el mal y entonces se aprisiona, se queda aquí en la tierra. Por lo tanto, la razón es la que nos invita a elevar. De hecho, la razón eleva la situación, tanto el caballo blanco como el caballo negro. No es que el caballo negro se quede abajo, no, sino que los eleva y hace que contemples la realidad y viva de otra manera. Esta es la realidad del mito del carro alado, porque en esto se basa mucho la moral y la vida de Platón. Pensar y obrar el bien. Y con eso alcanzas la plenitud. Llegas al mundo de las ideas, que para Aristóteles era la eudaimonía, que en español se traduce la felicidad. Vale. ¿Hasta aquí preguntas con Platón? Platón simplemente después, durante toda su vida, fundó una escuela que se llama la Academia. Se llamó así, ¿por qué? Porque el dios Academos era el que estaba cerca del lugar donde se vivía la educación que daba Platón. Y de ahí se fundó la academia. ¿Ok? Por eso se llama así. Vamos ahora a pasar con Aristóteles, mi amigo Aristóteles. Dice Aristóteles, primero, para Aristóteles, aunque haya sido discípulo de Platón, no le convence mucho la idea de que vivimos del mundo de las ideas y que la caverna. Aristóteles era más tierra. Decía, no, hombre, ¿cómo crees? A ver, sí, a ver, muéstrame dónde está la caverna. Como algunos de nosotros, ¿no? Que nos dicen que, no, hasta que no lo vean no funciona. Y Aristóteles era así, muy terreno. De hecho, hay una obra de arte, después búsquenla, que se llama La Academia, de un pintor italiano que se llama Rafael Sanzio. Y en esa obra está en los museos vaticanos, en los palacios vaticanos. Y en esa obra está Platón con la mano hacia arriba, hablando del mundo de las ideas, y Aristóteles con la mano hacia abajo, diciendo, vamos a analizar lo que hay aquí.
Para Aristóteles, lo primero es que el pensamiento, la forma de pensar y el conocimiento, y eso es lo que realmente vimos todos nosotros, se hace de manera inductiva, es decir, de lo particular pasamos a lo general. Un ejemplo de esto. El perro, cuando ve a alguien desconocido, ¿qué hace? Y eso lo vieron ustedes, ¿por qué? Porque lo vieron de un perro y después lo vieron de otro perro, de un particular, otro particular, otro particular, y llegaron a una regla general. ¿Entendido? Cuando suenan los rayos, ¿qué sucede? Llueve. Y eso lo vieron porque pasó un día, otro día, otro día, y ustedes llegaron a la conclusión de que cuando había rayos y sonaban los truenos, había viento, iba a llover. Es lo que hacemos todos. Una regla general. Lo caliente, ¿qué pasa? Cuando yo toco algo caliente, ¿qué sucede? Me quemo, y eso lo vivieron ustedes de un particular y lo aprendieron bien para hacerlo general. Si está caliente, no lo toco. Esa es nuestra forma de conocer. Él fundó otra escuela que se llamaba Liceo, que era lo mismo, una escuela de filosofía, pero llamada Liceo. Además de que él fue precursor de uno de los hijos de los emperadores más famosos de la historia de Asia, pero bueno, esto dejémoslo. Él se dedicaba más a la física y a la metafísica. Física, dijimos todo lo real. Metafísica, lo que compone, lo que va más allá de lo real, no porque sean cosas raras, sino porque es lo que compone al ser, que es lo que estamos estudiando ahora. ¿Se acuerdan de ser, esencia, ente? Esto es la metafísica. Y entonces pone las bases para la ciencia de lo necesario y ciencias de lo posible. Y en lo necesario es porque existe una verdad y no cambia, que es la matemática, la física y la ontología, es decir, la metafísica o filosofía primera. Y la ciencia de lo posible, que existen varias soluciones posibles para las cosas. Y habla de la ética, la política, la retórica y la estética. La estética no es donde nos vamos a poner guapos, sino es el estudio de la belleza, de lo bueno. Y en esto, dice él, existen varias formas de llegar a soluciones. Existen varias formas de solucionar problemas dentro de la política, dentro de la ética, dentro de la retórica y dentro de la estética. Pero en la matemática, en la física y en la ontología, así son las cosas y así será. Y pues sí, 2 más 2 no nos va a salir otra cosa más que 4. Pero si yo les empiezo a decir, es bueno tener la corrida de toros, sí o no, ya estamos hablando de un tema ético, donde hay diferentes soluciones. ¿Claros con Aristóteles? ¿Sí? ¿Preguntas? Y aquí hay un tipo de analogía, son 2 tipos, de proporcionalidad propia e impropia. De proporcionalidad propia, relacionan con una misma semejanza estructural de la esencia. Por ejemplo, aquí está uno. Para que yo pueda ver algo, necesito ¿qué? Un objeto. ¿Ok? No puedo ver nada si no existe un objeto. Como yo no puedo aprender algo si no existe algo que tenga que ser aprendido. Pongo este ejemplo. Aquí está. El sol ilumina la tierra como la luz, un foco, ilumina un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Los dos que hacen, iluminan, pero uno de manera natural y otro artificial. Esa es la analogía de proporcionalidad. Hay una proporción. El acto es el mismo, iluminar. La estructura es la misma, ¿ok? La relación es semejante, iluminar. Nada más que uno lo hace de forma natural, por sí mismo, y otro por otra cosa, que es la electricidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí hemos entendido?
En todos estos casos, hay una relación de igualdad de similitud estructural, es decir, de proporción. Y pongo otro ejemplo. Las espinas son para los peces lo que los huesos para los mamíferos. ¿Un pez tiene huesos? Ay, pregunta del siglo. Tiene una columna espinal, espinas. Pero los mamíferos tenemos huesos. Ándale, clase de biología. Y entonces, ¿cuál es la función de la espina y de la columna vertebral? Sostener. Y ahí está. Es una proporción, el sostener, el dar estructura. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos a la analogía de proporcionalidad impropia o metafórica, que esta es como cuando usamos la poesía. Va a llorar el cielo. ¿Qué estoy diciendo? Va a llover. Es una metáfora. Tus ojos son como el sol. ¿Cómo? Me queman cuando los veo. Y alguno le está diciendo, escúchalo, escúchalo. Tus cabellos son como elote. Por si quieren ponerse románticos. Tus cabellos son como los elotes. ¿Cómo? Güeros y despeinados. Vean qué romántico soy. Pero esto se trata de una metáfora, es decir, no es real, no son elotes tus cabellos, no son el sol tus ojos, no es que el cielo llora, pero uso esta proporcionalidad en base a una función. ¿Me entienden esta parte? ¿Y notan la diferencia de analogía de proporcionalidad propia con impropia? ¿Por qué? Porque la propia mezcla una función, pero en lo real, en la estructura, en la funcionalidad. Y la analogía, o la analogía de proporcionalidad impropia o metáfora, no está realizando una función, sino está haciendo una comparación con algo que no tiene nada que ver, por eso es impropia. Tus dedos son como la seda. No es que tus dedos sean de seda, ni que la seda tenga o forme dedos. Por eso es impropia, sino que estoy haciendo una comparación con una realidad y otra que no tiene nada que ver, pero que te dan el sentido de suavidad, por ejemplo. ¿Entendemos aquí? ¿Sí o no? Duermes como oso. ¿Qué es? Dicen, soy yo, dicen algunos. Duermes como oso, yo. Duermes como oso es una analogía de proporcionalidad impropia, porque no es que seas un oso, ni que el oso duerma como tú. ¿Ok? Pero si yo digo esto que decíamos, volvemos al tema. Las vértebras y las espinas, se dan cuenta que ahí sí tiene mucho que ver, porque es lo mismo, es la semejanza de la función que tienen. Dios ilumina al hombre como el sol ilumina la tierra. Es propia, porque la función de Dios es que ilumina el conocimiento humano, y esto lo usa San Agustín, así como el sol ilumina la tierra. ¿Para qué? Para vivir. Y ahorita lo vamos a hablar en la analogía de atribución. ¿Vale? Vamos a la otra. Analogía de atribución. Una analogía de atribución son de dos tipos, intrínseca y extrínseca. La analogía de atribución se relaciona sobre todo cuando se habla de la plenitud o de la perfección de las cosas de un modo secundario o de una dependencia o derivación. ¿Cómo es eso, padre? Muy sencillo. Vamos a poner desde el ejemplo. Una hoguera posee el calor en sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Una fogata. Las personas participan del calor en medida de ¿qué? De que estén cerca o lejos. Pero ¿quién es la que posee el calor? La fogata, la hoguera. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con Dios. La perfección de las criaturas, por eso esta es una analogía de atribución intrínseca, la proporción de la perfección de la criatura es en base a la cercanía o distancia que tiene con Dios.
Un ángel es más perfecto que nosotros porque está más cerca de Dios, pero nosotros somos más perfectos que un gato. ¿Por qué? Porque no somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos seres humanos? No, por la inteligencia y la voluntad, por la composición intrínseca, es decir, que hay dentro de nosotros. ¿Entendemos esta parte? Esto yo quiero que lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque esto después lo van a ver en teología filosófica o en antropología teológica, y si no entendemos bien la analogía de atribución intrínseca, después nos vamos a confundir. Y después también podemos caer en un peligro con las causas: eficiente, material, formal y final. Intrínseca era lo que habíamos hablado de la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra sano? Yo predico de una situación la palabra sano. Es una medicina sana, una planta sana, una orina sana. Pero quien posee la salud, ¿quién es? El ser humano. Se predica extrínsecamente de algo, es decir, no le pertenece la salud, pero sí la da o muestra el efecto de salud, pero quien posee la salud es el ser humano. Y se predica del sano de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra sano se puede predicar, ya les cambié, de clima. Hay un clima muy sano. No es que el clima, porque el clima no posee la salud, pero predicamos de la palabra sano a clima. Esta medicina es muy sana. Tampoco posee la salud, pero causa salud. Y la otra es el ser humano. Está sano, él sí posee la salud. Y de los tres estamos diciendo la palabra sano, pero depende cómo lo aplicamos. Por eso se llama extrínseca, es decir, porque las causas son externas, no constituyen. Por ejemplo, la salud no constituye al ser humano. ¿Estamos de acuerdo? La salud es parte de la realidad del ser humano, pero no es que si no está sano no es ser humano. Porque yo puedo estar enfermo y sigo siendo humano. Es por eso que se llama extrínseca. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Lo tenemos bien? Esto es base importante, por eso quiero que quede bien clarito. La causa es lo que provoca alguna situación, causa-efecto, lo que muestra el origen de las cosas. Un árbol de manzanas, ¿qué va a producir? Un árbol de peras, ¿qué va a producir? El efecto es de acuerdo a la causa. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque un árbol de peras no puede producir seres humanos, porque la causa es menor a la consecuencia. Fíjense que ya estamos hablando de cosas prácticas. Y vamos a ir resolviendo la pregunta que yo les dije. ¿Qué nos ayudaría a evitar tantos problemas en la vida? No digamos nada. Principio de finalidad, propósito, motivo. Bueno, el motivo más es causa. ¿Ok? Es por medio del cual le encontramos y lo hacemos a través de la razón. Es el punto de llegada de las cosas. La causa y la finalidad tienen que estar siempre relacionadas, porque también a través del fin podemos conocer las causas y a través de las causas podemos un poco descubrir cuál es el fin. Decía Margarita, identificar el problema, sí, pero antes de identificar el problema, ¿qué tengo que identificar? Además, lo que causó el problema. Principio de causalidad. ¿Qué causó el problema? Te pongo
Una vez que descubrimos la causa e identificamos el problema, hay que buscar las posibles soluciones. ¿Soluciones para qué? Para solucionar el problema, porque ahora nuestro fin es ¿qué? Que esto se solucione y que lleguemos a buenos acuerdos. Descubrir la solución, pero para saber qué tengo que solucionar. Y si se dan cuenta, están nuevamente relacionados. La causa y la finalidad. ¿Qué causó el problema? ¿Y cuál es la posible solución de acuerdo a lo que yo quiero lograr? Pero si yo no sé qué quiero lograr, ¿cómo le voy a hacer? Pongo otro ejemplo, ya no con discusiones, con enfermedades. Si yo no sé qué causó mi enfermedad, pues posiblemente estoy comiendo algo que me sigue haciendo daño. Si yo sé que tengo asma y sigo fumando, a ver las causas. Para Aristóteles existen 4 causas. Y esto anótenlo porque nos va a servir mucho para lo que vamos a ver después.